Auschwitz-Birkenau, 12 de octubre de 1944, 2:47 p.m. Crematorio tercero. Sara Leibowitz estaba desnuda en una fila de 200 mujeres moviéndose hacia una puerta de acero, con un letrero que decía «Baños y desinfección» en alemán y polaco. El olor a cuerpos quemados saturaba el aire frío de octubre mientras sus pies descalzos sangraban sobre el concreto helado. Guardias SS gritaban «Schneller, Schneller», empujando a las mujeres hacia adelante con rifles y perros entrenados para morder a quien vacilara. Ella podía ver el vapor saliendo de la sala de duchas adelante y sabía exactamente qué significaba ese vapor. Porque en Auschwitz todos sabían aunque nadie lo dijera en voz alta. ¿Por qué decirlo hacía real lo irreal? Y pronunciar la verdad significaba admitir que estabas caminando conscientemente hacia tu propia ejecución industrial. 30 segundos la separaban de la cámara de gas. Tal vez 40, si la fila se movía despacio por alguna congestión administrativa o técnica, porque incluso el genocidio industrial tenía cuellos de botella logísticos. Su mente calculaba obsesivamente el tiempo restante de su vida en segundos, como si los números pudieran de alguna manera alterar la realidad física de lo que estaba sucediendo. 28 segundos, 25, 22, 19. Y entonces escuchó algo absolutamente imposible que no debería estar sucediendo en este contexto, donde todo estaba programado con precisión alemana para maximizar eficiencia de exterminio. Una voz alemana gritando su número de prisionera, A27603, seguido de palabras que no tenían ningún sentido en ese momento. Sonderkommando Transfer, heraus, schnell. Lo que Sara no sabía mientras era físicamente arrancada de esa fila de muerte. Lo que nadie en esa columna de 200 mujeres sabía mientras continuaban su marcha hacia el crematorio terzo, era que esa orden de traslado al Sonderkommando era completamente falsa, fabricada literalmente 30 segundos antes por un SS Unterscharführer llamado Hans Müller, quien en ese preciso momento estaba cometiendo el acto más peligroso de toda su vida en las SS: salvar a una prisionera judía de la cámara de gas en plena operación de exterminio masivo programado, violando directamente las órdenes de Berlín que especificaban que todos los judíos húngaros recién llegados fueran procesados inmediatamente sin excepciones, arriesgando su propia ejecución si algún superior cuestionaba esta transferencia inexistente de una prisionera que oficialmente no tenía ningún valor especial para el campo. Y todo esto porque 4 meses antes, cuando Sara había llegado a Auschwitz en un transporte desde el gueto de Łódź, ella había hecho algo completamente involuntario e inconsciente que ningún planificador nazi en Berlín podía haber predicho. Cambiaría su destino de maneras que desafían toda lógica racional del Holocausto. Esta es la historia verdadera y verificada por testimonios de Yad Vashem de Innenstadtdiensten, cómo exactamente 30 segundos separaron vida de muerte en la máquina de exterminio más eficiente jamás construida por seres humanos. Como un acto de humanidad irracional en medio del infierno industrial más sistemático de la historia, creó una paradoja moral que todavía desafía comprensión y genera debates entre historiadores del Holocausto 70 años después. ¿Cómo una prisionera judía convirtió sin saberlo a un oficial SS en conspirador involuntario contra el Tercer Reich, arriesgando su vida para salvarla de ella? Y cómo la mentira más peligrosa jamás dicha en Auschwitz terminó siendo la verdad más salvadora para una mujer que viviría otros 64 años después de ese momento. Si esta historia te impacta tanto como me impactó a mí cuando la descubrí investigando archivos de testimonios olvidados en Yad Vashem, te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque estas historias absolutamente necesitan ser contadas, necesitan ser preservadas.
necesitan ser recordadas para que las generaciones futuras entiendan no solo los horrores del Holocausto, sino también los momentos imposibles de humanidad que ocurrieron dentro de ese horror. Cada suscriptor asegura que podamos seguir investigando y trayendo estas narrativas que frecuentemente la historia oficial simplifica u olvida completamente. Y déjame un comentario contándome qué piensas sobre esta historia. Porque estas narrativas generan conversaciones profundas que absolutamente necesitamos tener como sociedad. Łódź antes de la catástrofe. Sara Leibowitz nació el 3 de marzo de 1922 en Łódź, Polonia, tercera ciudad más grande del país, con 675.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 200.000 eran judíos, convirtiéndola en una de las comunidades judías más grandes de Europa junto con Varsovia y Budapest. La ciudad era conocida como el Manchester polaco, debido a su masiva industria textil que empleaba a más de 100.000 trabajadores en cientos de fábricas, produciendo desde hilos básicos hasta sedas de lujo exportadas a toda Europa. Su padre, Chaim Leibowitz, operaba una fábrica mediana de botones, ubicada en el distrito industrial de Bauti, que empleaba 12 trabajadores especializados y producía aproximadamente 200.000 botones semanalmente para las grandes fábricas textiles de Łódź, Varsovia y ocasionalmente clientes en Alemania y Francia. Su madre, Miriam, enseñaba piano privadamente en su apartamento a estudiantes de familias judías y polacas relativamente prósperas, cobrando 5 złoty por lección de 1 hora. La familia Leibowitz vivía en un apartamento confortable de 4 habitaciones en la calle Piotrkowska, número 87, la arteria principal de Łódź, que se extendía por más de 4 kilómetros desde el norte hasta el sur de la ciudad, con tiendas elegantes, cafés, teatros y edificios residenciales de clase media. Sara era la tercera de 4 hijos. Su hermano David, de 1924 años, trabajaba como contador en una firma judía. Su hermana Rachel, de 21 años, estaba casada con un maestro de escuela judía y tenía un bebé de 6 meses. Isaac, el menor de 16 años, estudiaba en el gimnasio con aspiraciones de estudiar ingeniería en la Universidad de Varsovia. La familia era suficientemente próspera para emplear a una empleada doméstica polaca llamada Sofia, quien limpiaba y cocinaba 3 días por semana, pero no tan ricos como los magnates textiles judíos, que vivían en mansiones con servicio completo y automóviles importados. Sara asistía al Gimnasium Jaromskiego, una escuela secundaria pública prestigiosa donde estudiantes judíos y polacos compartían clases, aunque raramente socializaban después del horario escolar debido a divisiones culturales y religiosas que existían incluso en la Łódź relativamente tolerante de los años 30. Ella hablaba polaco perfectamente, sin ningún acento que la identificara como judía, lo cual era ventaja en una ciudad donde el antisemitismo existía como corriente subterránea constante, manifestándose en cuotas universitarias no oficiales contra judíos. Boicots ocasionales a negocios judíos organizados por nacionalistas polacos y violencia esporádica durante festividades religiosas. También hablaba alemán con fluidez notable, gracias a lecciones privadas de su padre, quien había servido en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, y consideraba el alemán idioma esencial para negocios internacionales. Además hablaba yiddish en casa porque Chaim insistía absolutamente en mantener las tradiciones lingüísticas judías, incluso cuando muchas familias judías asimiladas de Łódź abandonaban el yiddish, considerándolo arcaico, vergonzoso y obstáculo para la integración en la sociedad polaca moderna. Sara tocaba violín con suficiente habilidad que sus profesores del conservatorio municipal sugerían seriamente que considerara carrera musical profesional, potencialmente en el Conservatorio de Varsovia o incluso estudios en Viena si la familia podía costear los gastos. Pero Chaim prefería decididamente que su hija estudiara medicina porque repetía constantemente su filosofía de vida.
Los doctores siempre tienen trabajo sin importar qué gobierno esté en poder o qué crisis económica destruya todo lo demás. Y esa frase aparentemente pragmática resultaría profética de maneras que ningún miembro de la familia Leibowitz podría jamás imaginar en 1938, cuando todo parecía relativamente estable, a pesar de las tensiones crecientes en Europa. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 am, la Luftwaffe bombardeó la pequeña ciudad de Wielun, ubicada a 60 kilómetros al suroeste de Łódź, matando aproximadamente 1.200 civiles en el primer ataque aéreo de la Segunda Guerra Mundial, diseñado específicamente para aterrorizar a la población civil polaca. Para las 6:00 am, los bombarderos Junkers Ju-87 Stuka volaban sobre Łódź en formaciones perfectas, soltando bombas en objetivos militares y también deliberadamente en áreas residenciales civiles. Las sirenas antiaéreas aullaban completamente inútiles, porque la ciudad no había construido refugios adecuados, asumiendo que su ubicación central la protegería de ataques iniciales. La familia Leibowitz se refugió en el sótano húmedo y oscuro de su edificio de apartamentos, junto con aproximadamente 20 vecinos judíos y polacos, escuchando explosiones que sacudían los cimientos, causando que polvo de cemento cayera constantemente del techo, mientras niños lloraban y adultos rezaban en polaco, yiddish y hebreo, simultáneamente creando cacofonía multilingüal de terror. Cuando emergieron del sótano 6 horas después, porque las bombas habían cesado temporalmente, el mundo que conocían había cambiado permanente e irreversiblemente. Tanques Panzer alemanes ya estaban entrando a Łódź desde el norte, avanzando por las calles principales, sin encontrar resistencia seria, porque el ejército polaco había colapsado más rápido de lo que nadie había predicho. La Wehrmacht había cruzado la frontera polaca con 1.5 millones de soldados organizados en 5 ejércitos, atacando simultáneamente desde Alemania, Prusia Oriental y Eslovaquia, en un frente de 1.600 kilómetros. Polonia estaba siendo aplastada literalmente por la máquina de guerra más moderna y eficiente jamás construida por un Estado europeo. Y caería completamente en 35 días exactos, aunque resistiría heroicamente hasta el final. La ocupación alemana de Łódź comenzó oficialmente el 8 de septiembre de 1939, cuando el general mayor Werner von Brauchitsch aceptó la rendición formal de las fuerzas polacas defensoras en ceremonia breve en la plaza principal. Inmediatamente los ocupadores nazis implementaron medidas administrativas y legales que transformarían Łódź en laboratorio experimental de políticas raciales nazis. El 10 de noviembre de 1939, las autoridades alemanas renombraron oficialmente Łódź como Litzmannstadt, en honor al general alemán Karl Litzmann, quien había capturado la ciudad de manos rusas durante la Primera Guerra Mundial en 1914. Todas las calles principales recibieron nombres alemanes, borrando sistemáticamente la identidad polaca de la ciudad. El idioma polaco fue prohibido en todos los edificios públicos gubernamentales bajo pena de multa o prisión. Las escuelas fueron cerradas temporalmente y después reabiertas bajo currículum alemán, diseñado explícitamente para enseñar a estudiantes polacos su supuesta inferioridad racial, como eslavos destinados a ser trabajadores para la raza superior alemana. Y los judíos fueron inmediatamente marcados para tratamiento especial, que comenzó con restricciones aparentemente menores, pero que construirían sistemáticamente hacia algo muchísimo más oscuro: el gueto de Łódź y la degradación sistemática. En diciembre de 1939, las autoridades nazis ordenaron que todos los judíos de Łódź debían usar brazaletes amarillos con la estrella de David de 10 centímetros de diámetro en el brazo derecho, visibles en todo momento, bajo pena de arresto inmediato. En febrero de 1940, el brazalete fue reemplazado por una estrella amarilla de tela, que debía ser cosida permanentemente al frente y la espalda de toda prenda exterior, incluyendo abrigos,
En marzo de 1940, comenzó la confiscación sistemática de negocios judíos mediante el proceso llamado arianización, donde negocios eran legalmente transferidos a alemanes étnicos o Volksdeutsche polacos que probaran ancestría alemana. La fábrica de botones de Chaim fue confiscada y entregada a un Volksdeutsche llamado Friedrich Ackermann, quien cínicamente ofreció mantener a Chaim como trabajador especializado supervisado por 1/10 de su salario anterior. Chaim rechazó esta oferta por orgullo y dignidad, aunque esa decisión económicamente desastrosa probablemente lo salvó temporalmente de destino peor, porque los judíos que cooperaban demasiado abiertamente con la ocupación nazi después serían vistos como colaboracionistas por ambos lados y terminarían sin ningún lugar seguro cuando las cosas empeoraran, como inevitablemente empeorarían. El 8 de febrero de 1940, las autoridades nazis anunciaron públicamente mediante carteles en polaco, alemán y yiddish la creación del gueto de Łódź, el segundo gueto más grande establecido en Polonia, ocupada después del gueto de Varsovia. Aproximadamente 164.000 judíos serían concentrados forzadamente en un área de solamente 4.13 kilómetros cuadrados, ubicada en el distrito más pobre y más deteriorado de Łódź, conocido como Bałty en el norte de la ciudad. El área fue deliberadamente elegida porque carecía completamente de infraestructura básica moderna. Muchos edificios eran construcciones de madera del siglo XIX, sin agua corriente o sistemas de alcantarillado. Las calles eran mayormente pavimentar, convirtiéndose en lodazales durante lluvias. No había hospitales adecuados, ni escuelas apropiadas, ni espacios verdes. Era diseño absolutamente intencional, porque los planificadores nazis en Berlín desde el principio concibieron el gueto como etapa meramente temporal antes de implementar solución más permanente. Aunque en febrero de 1940 todavía no estaba decidido exactamente qué sería esa solución final. Las opciones discutidas seriamente en reuniones de planificación en Berlín incluían deportación masiva de todos los judíos europeos a la colonia francesa de Madagascar, después de que Francia fuera derrotada, reubicación forzada masiva a territorios conquistados en la Unión Soviética, donde presumiblemente morirían por condiciones imposibles, o simplemente dejarlos morir de hambre y enfermedades en los guetos sellados sin proporcionar alimentos o medicinas adecuadas. El exterminio industrial sistemático mediante cámaras de gas todavía no era política oficial en febrero de 1940, aunque ya estaba siendo considerado teóricamente en círculos de planificación de las SS, especialmente después del éxito del programa Action T4, que había comenzado a asesinar a alemanes discapacitados mediante gas de monóxido de carbono en cámaras disfrazadas como duchas. El 1 de mayo de 1940, el gueto de Łódź fue oficialmente sellado herméticamente del resto de la ciudad, mediante alambre de púas de 3,5 metros de altura, rodeando el perímetro completo de 4.13 kilómetros cuadrados. Existían solamente 8 entradas principales, custodiadas permanentemente por policía alemana, policía polaca, azul, colaboracionista, y policía judía interna del gueto. Absolutamente nadie podía entrar o salir sin permisos especiales escritos, que eran casi imposibles de obtener para judíos ordinarios. La familia Leibowitz fue asignada a un apartamento decrépito de 2 habitaciones sin calefacción en la calle Jakuba, número 12, que debían compartir con otras 2 familias judías, creando situación de 11 personas viviendo en espacio originalmente diseñado para 4 personas máximo. Todos los muebles de su antiguo apartamento confortable en Piotrkowska fueron confiscados por las autoridades alemanas. Podían llevar solamente lo que cargaran en 2 maletas por persona. Miriam empacó desesperadamente las fotografías familiares preciosas y las partituras de piano de Sara, quien empacó su violín, aunque realmente no había espacio físico para tocar en el apartamento abarrotado,
y los vecinos se quejaban amargamente del ruido. Chaim empacó sus herramientas especializadas de fabricación de botones, pensando ingenuamente que podrían ser útiles sin comprender que en el gueto las herramientas más valiosas para supervivencia serían cosas primitivas simples, como cuchillos afilados para cortar pan racionado o agujas fuertes para remendar ropa que no sería reemplazada durante años. Supervivencia y muerte en el gueto. La vida diaria en el gueto de Łódź era literalmente supervivencia calculada obsesivamente en calorías consumidas versus calorías gastadas. Trabajando en trabajos forzados, el jefe administrativo del gueto nombrado por los nazis era Mordechai Chaim Rumkowski, un judío polaco controversial de 63 años, elegido precisamente porque era autoritario, vanidoso, fácilmente manipulable por los alemanes y dispuesto a implementar políticas brutales. Él estableció un sistema totalitario de trabajo forzado, donde absolutamente cada persona capaz entre 10 y 65 años debía trabajar en una de las numerosas fábricas del gueto, produciendo uniformes militares, botas de soldado, municiones y otros artículos que directamente apoyaban el esfuerzo de guerra alemán contra los aliados. La racionalización de Rumkowski era simple y aparentemente lógica. Mientras seamos económicamente útiles y productivos para los alemanes, nos mantendrán vivos porque necesitan nuestra producción. Era lógica puramente transaccional, que contenía suficiente verdad para ser superficialmente convincente, pero ignoraba fundamentalmente que los nazis no pensaban en términos meramente transaccionales o económicos con respecto a judíos, sino en términos existenciales y raciales. No había literalmente ninguna cantidad de utilidad económica que pudiera cambiar permanentemente el objetivo ideológico final. Sara fue asignada mediante el sistema burocrático del gueto a trabajar en una gran fábrica textil ubicada en el edificio de una antigua sinagoga, confiscada produciendo fundas de almohada estándar para la Wehrmacht. El horario era brutalmente agotador. 12 horas diarias, 6 días por semana, de 6:11 a.m. a 6:11 p.m., con solamente 2 descansos de 15 minutos. El salario no era dinero real, sino cupones especiales del gueto, llamados rumkis, que solo podían intercambiarse por raciones de comida establecidas. 300 gramos de pan negro de baja calidad, 25 gramos de carne que usualmente era mayormente hueso con cartílago y grasa, 100 gramos de vegetales frecuentemente podridos o congelados. Esto totalizaba aproximadamente 800 calorías diarias, cuando un cuerpo humano adulto realizando trabajo físico moderado requiere entre 2.000 y 2.500 calorías simplemente para mantener peso corporal. Absolutamente todos los residentes del gueto perdían peso constantemente y sistemáticamente, mes tras mes. Sara, quien pesaba 54 kilos saludables antes de la guerra, cayó a 41 kilos en 6 meses de vivir en el gueto. Sus periodos menstruales cesaron completamente, debido a desnutrición severa. Sus dientes comenzaron a aflojarse por escorbuto, causado por deficiencia vitamínica. Su piel desarrollaba constantemente infecciones menores que no sanaban adecuadamente, porque el sistema inmunológico colapsa progresivamente sin nutrición apropiada. Pero crucialmente, seguía técnicamente viva y funcionando, y eso la diferenciaba dramáticamente de los miles que morían mensualmente de inanición lenta, tifus epidémico transmitido por piojos, tuberculosis, o simplemente rendición psicológica, porque cuando estás muriendo lentamente de hambre durante meses, la tentación psicológica de simplemente dejar de pelear y esperar el final es abrumadoramente poderosa. En septiembre de 1941, llegaron noticias fragmentarias y perturbadoras al gueto sobre algo llamado Einsatzgruppen, operando en territorios soviéticos recién conquistados por la Wehrmacht durante la Operación Barbarroja. Estas eran unidades móviles especiales de matanza de las SS
que seguían inmediatamente detrás de la Wehrmacht, avanzando hacia el este, y su función única era fusilar sistemáticamente a todos los judíos en cada ciudad y aldea conquistada. Hombres, mujeres, niños, ancianos, sin excepciones. Cientos de miles habían sido ejecutados en fosas masivas, cavadas por las propias víctimas judías, forzadas a trabajar antes de ser asesinadas. Las noticias llegaban al gueto a través de trabajadores polacos no judíos, que ocasionalmente entraban para trabajos de mantenimiento y susurraban información a conocidos judíos, arriesgando castigo severo. La absoluta mayoría de residentes del gueto no creía estas historias porque parecían literalmente demasiado extremas para ser verdad. La mente humana normal tiene límites de qué crueldad puede concebir como posible. Y estas historias excedían esos límites psicológicos. Son exageraciones obvias de propaganda antialemana, declaraba Rumkowski públicamente en discursos a multitudes del gueto. Los alemanes son pueblo altamente civilizado con larga tradición cultural. No cometen atrocidades al por mayor contra poblaciones civiles indefensas. Era negación psicológica completamente comprensible, pero trágicamente fatal. Porque mientras el gueto colectivamente se negaba a creer en genocidio sistemático industrial, ese genocidio sistemático estaba siendo perfeccionado tecnológicamente en formas mucho más eficientes que fusiles y fosas. La conferencia de Wannsee y las deportaciones. El 20 de enero de 1942, en una villa elegante ubicada en el suburbio berlinés de Wannsee, junto a un lago pintoresco, 15 oficiales nazis de alto rango se reunieron para discutir lo que eufemísticamente llamaban la solución final de la cuestión judía europea. La reunión duró exactamente 90 minutos, durante la cual se sirvieron brandy francés fino y canapés elaborados mientras discutían el destino de 11 millones de personas. La discusión era completamente burocrática y técnica, enfocada exclusivamente en logística de implementación antes que en cuestiones morales, porque la moralidad nunca fue considerada remotamente relevante para la decisión ya tomada por Hitler. Reinhard Heydrich presidió la reunión presentando estadísticas detalladas, compiladas meticulosamente por Adolf Eichmann. 11 millones de judíos vivían actualmente en Europa, ocupada por nazis, o en territorios planificados para conquista futura, incluyendo hasta judíos británicos e irlandeses. Todos debían ser evacuados hacia el este, que era eufemismo burocrático cuidadosamente elegido para exterminio sistemático. Eichmann tomó minutas oficiales meticulosamente detalladas, que sobrevivirían la guerra como uno de los documentos históricos más escalofriantes jamás producidos por el Tercer Reich. Los participantes de la conferencia discutieron tranquilamente diversos métodos de exterminio comparando eficiencia, costos y problemas logísticos. Las Einsatzgruppen habían matado aproximadamente 500.000 judíos en 6 meses de operaciones. Pero el método de fusilamiento masivo tenía múltiples problemas prácticos. Era psicológicamente traumático incluso para los tiradores especialmente entrenados, a pesar de provisión masiva de alcohol y rotación frecuente de escuadrones. Era públicamente visible, causando que poblaciones locales presenciaran atrocidades que algunos encontraban moralmente perturbadoras, creando potenciales problemas de orden público. Era relativamente ineficiente, requiriendo cantidades significativas de munición cara y tiempo considerable para procesar grandes números. Necesitaban método más humano, que significaba específicamente más humano y menos traumático para los perpetradores alemanes, no para las víctimas judías, cuyo sufrimiento era irrelevante. La solución técnica era gas venenoso, específicamente monóxido de carbono inicialmente y después Zyklon B, que resultó ser más eficiente técnicamente. Los nazis ya habían experimentado extensivamente con cámaras de gas durante el programa secreto Action T4, que entre 1939 y 1941
había asesinado aproximadamente 70.000 alemanes discapacitados físicos y mentales en 6 instalaciones especiales disfrazadas como hospitales. Sabían definitivamente que el método funcionaba técnicamente y era psicológicamente más fácil para el personal, porque no requería contacto directo físico con víctimas moribundas. Ahora era simplemente cuestión de industrializar y escalar el proceso de docenas diarias a miles diarias. Convertir literalmente asesinato en manufactura industrial. Aplicar la famosa eficiencia y precisión alemanas legendarias a genocidio sistemático. La conferencia de Wannsee formalizó burocráticamente lo que ya estaba comenzando operacionalmente. Construcción acelerada de campos de exterminio diseñados específicamente y exclusivamente para matar eficientemente antes que para encarcelar o explotar trabajo. Bełżec ya estaba completamente operacional desde diciembre de 1941. Sobibór y Treblinka comenzarían operaciones masivas en primavera y verano de 1942. Y Auschwitz-Birkenau sería expandido masivamente durante 1942-43. Para convertirse en la máquina de muerte más grande y más eficiente jamás construida por seres humanos. En el gueto de Łódź, absolutamente nadie sabía nada sobre la conferencia de Wannsee o las decisiones tomadas allí, pero comenzaron a notar cambios dramáticos en febrero de 1942. Las deportaciones, que habían sido relativamente pequeñas y esporádicas, súbitamente se volvieron masivas y sistemáticas. 10.000 personas en una semana, 20.000 el mes siguiente. Oficialmente las autoridades alemanas las llamaban reubicaciones a campos de trabajo productivo en territorios del este. Rumkowski aseguraba públicamente en discursos desesperados que las familias deportadas estaban siendo enviadas a lugares significativamente mejores, con más comida, trabajo real pagado y condiciones de vida superiores al gueto superpoblado. Solo unos pocos individuos sospechaban la verdad horrible, que era literalmente demasiado horrible para articular en voz alta sin sonar completamente loco. Los deportados eran concentrados en una plaza de reunión llamada Baluti Markt. Podían llevar exactamente 25 kilos de posesiones personales. Subían a camiones que los transportaban a la estación de tren Radegast, ubicada en el borde norte del gueto. Desde ahí, trenes de carga de ganado los transportaban supuestamente hacia el este, aunque nadie sabía exactamente dónde. El destino real de estos transportes era Chełmno, un campo de exterminio ubicado a aproximadamente 60 kilómetros al noroeste de Łódź, en un bosque aislado. Fue el primer campo diseñado específicamente y exclusivamente para exterminio mediante gas, antes que para cualquier otro propósito. Comenzó operaciones el 8 de diciembre de 1941, exactamente 6 semanas antes de la conferencia de Wannsee, sirviendo como experimento técnico. Los judíos deportados llegaban en trenes y eran inmediatamente transferidos a camiones especiales llamados Gaswagen, que eran esencialmente cámaras de gas móviles disfrazadas ingeniosamente como camiones de transporte ordinarios. El monóxido de carbono del motor diésel era canalizado mediante tubería especial al compartimiento trasero completamente sellado, matando a aproximadamente 50 personas adentro en 10 a 15 minutos, mientras el camión conducía 4 kilómetros hasta el bosque de Rzuchów, donde los cuerpos eran descargados mecánicamente en fosas masivas, previamente excavadas por prisioneros judíos del Sonderkommando, que después también eran asesinados periódicamente. Podían matar eficientemente aproximadamente 1.000 personas diariamente con este método cuando operaba a capacidad máxima. Entre diciembre de 1941 y septiembre de 1942, aproximadamente 145.000 judíos del gueto de Łódź fueron transportados a Chełmno y asesinados allí sin que prácticamente nadie en el gueto comprendiera qué estaba realmente sucediendo. Pérdidas personales y septiembre negro. Sara Leibowitz perdió a su hermano menor, Isaac, en marzo de 1942, cuando él tenía solamente 17 años.
Su nombre apareció en una lista de deportación publicada por la administración del gueto. Chaim intentó desesperadamente sobornar a un oficial de la policía judía del gueto ofreciendo su reloj de oro familiar heredado de su padre. Pero el policía explicó con genuina tristeza que las cuotas numéricas eran absolutamente inflexibles. Si no entrego exactamente los números correctos de personas especificadas en las listas, mi propio nombre va automáticamente en la siguiente lista de deportación. Isaac fue llevado a Baluti Markt con aproximadamente 1.500 otros judíos en una columna marchando. Sara lo vio por última vez desde la ventana agrietada de su apartamento, mientras era marchado en columna ordenada hacia la estación Radegast. Él llevaba su abrigo marrón remendado múltiples veces y una bolsa pequeña con sus pocas posesiones restantes. Nunca supo que estaba caminando hacia su muerte inmediata. Probablemente imaginaba campo de trabajo ciertamente duro y brutal, pero fundamentalmente sobrevivible. Sí era fuerte y tenía suerte. La familia recibió una postal oficial 3 semanas después, supuestamente escrita por Isaac, diciendo que estaba razonablemente bien y trabajando en una fábrica en la región de Wartheland. La postal era completamente falsa, fabricada rutinariamente por las SS para mantener la ilusión de reubicación y prevenir pánico en los guetos. Isaac había muerto en Chełmno exactamente el mismo día que llegó allí. Septiembre de 1942 fue sin duda el periodo más oscuro y más traumático en toda la historia del gueto de Łódź, conocido entre sobrevivientes como Gesperre o Spera, que significa toque de queda total absoluto. El 4 de septiembre, Rumkowski subió a un escenario en la plaza principal y anunció llorando públicamente algo completamente inimaginable. Las autoridades alemanas habían ordenado que absolutamente todos los niños menores de 10 años y todos los adultos mayores de 65 años serían deportados inmediatamente durante los siguientes días. Era orden directa no negociable de las SS en Berlín. Rumkowski suplicó a la multitud reunida en su discurso que se volvió infame y es citado en todos los libros de historia del Holocausto. «Denme sus hijos». Lloró literalmente en el escenario. Deben sacrificar lo más querido para salvar al resto de la comunidad. Era elección de Sophie multiplicada por 20.000 niños. Las familias inmediatamente comenzaron a esconder niños en sótanos oscuros, áticos peligrosos, armarios estrechos, espacios debajo de pisos. La policía judía del gueto buscaba sistemáticamente, casa por casa, habitación por habitación, con listas meticulosas. Sara presenció personalmente una escena que nunca olvidaría durante toda su vida. Una madre joven saltando deliberadamente desde una ventana del 4º piso de un edificio con su bebé de 8 meses en brazos, antes que entregarlo a la policía. Ambos murieron instantáneamente en el impacto contra el pavimento de piedra. Otras madres entregaban sus hijos porque genuinamente creían las mentiras oficiales sobre reubicación a orfanatos especiales y solo después comprendían con horror insoportable que habían enviado conscientemente a sus propios hijos a muerte inmediata en cámaras de gas. Los padres de Sara, Chaim, de 68 años, y Miriam, de 66 años, fueron ambos tomados durante el Gesperre, porque ambos excedían la edad límite de 65. No hubo absolutamente ninguna posibilidad de esconderlos, porque el apartamento abarrotado estaba constantemente lleno de otras personas y algunos vecinos informaban a las autoridades del gueto a cambio de raciones de comida extra. Sara los vio por última vez el 5 de septiembre de 1942 en la mañana. Chaim le dio su talit de oración bordado diciendo simplemente: «Si sobrevives a esto, dáselo eventualmente a tus hijos y cuéntales sobre nosotros». Miriam no podía hablar coherentemente. Solo abrazó a Sara con fuerza violenta que literalmente dejó moretones visibles en sus brazos. Fueron deportados directamente a Chełmno,
y asesinados mediante gas el mismo día exacto que llegaron junto con aproximadamente 600 otros ancianos. Sarah no supo con certeza definitiva su destino hasta años después de la guerra, cuando testimonios de sobrevivientes del Sonderkommando de Chełmno fueron publicados, pero en el gueto todos gradualmente comprendían que deportación significaba casi ciertamente muerte, aunque nadie articulaba esto directamente en voz alta, porque decirlo hacía real lo irreal, y pronunciar la verdad significaba admitir participación en sistema de muerte. El transporte a Auschwitz. Para agosto de 1944. El gueto de Łódź todavía existía milagrosamente, cuando prácticamente todos los otros guetos en Polonia ocupada habían sido completamente liquidados años antes. El gueto de Varsovia fue destruido después del levantamiento heroico en abril-mayo de 1943. Los guetos en Kraków, Lublin, Białystok, todos habían sido vaciados sistemáticamente con poblaciones enviadas a Treblinka, Sobibór, Bełżec. Pero Łódź sobrevivía porque era extremadamente productivo económicamente. Sus fábricas producían uniformes militares absolutamente críticos para la Wehrmacht, mientras Alemania peleaba desesperadamente en dos frentes contra soviéticos en el este y angloamericanos en el oeste. Heinrich Himmler había autorizado temporalmente mantener el gueto funcionando mientras demostrara utilidad económica indiscutible. Pero en primavera de 1944, con el ejército rojo soviético avanzando inexorablemente desde el este, después de victorias masivas, y los aliados occidentales preparándose para invadir Francia en junio, los líderes nazis decidieron que incluso utilidad económica considerable no justificaba mantener 70.000 judíos vivos, tan peligrosamente cerca del frente oriental que colapsaba. El 23 de junio de 1944, Rumkowski anunció en otro discurso público que el gueto sería liquidado gradualmente, con poblaciones transferidas a campos de trabajo en Alemania, donde las condiciones serían superiores. Era mentira tan obvia para cualquiera que había prestado atención a patrones durante 4 años, que muchos residentes simplemente se rieron amargamente. Pero después de 4 años de trauma psicológico constante, muchos otros residentes del gueto genuinamente querían creer, porque la alternativa psicológica era desesperación total. Cualquier cosa tiene que ser mejor que esto, decían repetidamente. Y técnicamente tenían razón, aunque no de la manera que pensaban, porque muerte relativamente rápida en cámara de gas era objetivamente mejor que muerte lenta por inanición durante meses, si defines mejor como menos sufrimiento total prolongado. Las deportaciones finales comenzaron el 7 de agosto de 1944. Ahora los trenes transportaban directamente a Auschwitz-Birkenau, que para 1944 era literalmente la máquina de muerte más perfeccionada jamás construida por seres humanos. Podía asesinar hasta 6.000 personas diarias cuando operaba a capacidad máxima en sus 4 cámaras de gas y 5 crematorios funcionando en turnos continuos de 24 horas. Los trenes llegaban directamente a la rampa de selección de Birkenau, donde médicos SS, especialmente el Dr. Joseph Mengele y sus colegas, decidían instantáneamente, basándose puramente en apariencia física superficial, en evaluación de 2 segundos. Señalar izquierda significaba muerte inmediata en cámara de gas, usualmente dentro de 2 horas. Señalar derecha significaba trabajo esclavo temporal, hasta que estuvieras demasiado débil para trabajar efectivamente, y entonces muerte en cámara de gas. Aproximadamente 75% de cada transporte iba inmediatamente a la izquierda, hacia muerte. Ancianos, niños menores de 14, mujeres embarazadas, cualquiera que parecía débil enfermo o no apto para trabajo físico brutal. Sarah llegó a Auschwitz-Birkenau el 15 de agosto de 1944 en un tren de ganado con 87 personas apretadas en vagón, diseñado para transportar 40 personas o 8 caballos. El viaje desde Łódź
Tomó 18 horas, sin absolutamente nada de agua, sin ningún tipo de instalación sanitaria, sin ventilación adecuada, causando que temperatura interior alcanzara 40 grados. 3 mujeres mayores murieron durante el transporte de deshidratación y agotamiento. Cuando las puertas pesadas fueron abiertas violentamente en Birkenau, el olor era absolutamente inconfundible e inolvidable. Carne humana quemándose mezclada con químicos industriales. Todos en el tren sabían inmediatamente exactamente dónde estaban, aunque nunca habían estado allí antes, porque el olor del genocidio industrial es único y universal. Las SS gritaban: «Raus, Raus, schneller», empujando brutalmente a la gente fuera de los vagones, con rifles y perros pastor alemán entrenados para atacar. Sara saltó al suelo y vio inmediatamente chimeneas gigantes a 200 metros, emitiendo humo denso negro y llamas naranjas visibles, incluso en plena luz del día. Vio prisioneros en uniformes a rayas, que parecían esqueletos ambulantes moviendo mecánicamente equipaje abandonado. La línea de selección avanzaba eficientemente rápido. Un oficial SS. Ella después sabría leyendo testimonios que era el Dr. Fritz Klein, médico que había enviado literalmente decenas de miles a las cámaras de gas durante su servicio. Señalaba mecánicamente izquierda o derecha sin hablar ni siquiera una palabra. Evaluación visual de aproximadamente 2 segundos determinaba completamente vida o muerte. Sara tenía 22 años cronológicamente, pero parecía físicamente 45, después de 4 años de inanición progresiva en el gueto. Cuando llegó su turno, Klein la evaluó rápidamente y crucialmente. Notó sus manos visiblemente callosas de trabajo en fábrica textil, indicando experiencia laboral útil. Señaló derecha significando vivir temporalmente. Rachel, su hermana mayor, que estaba exactamente 3 personas detrás. En la misma fila, fue señalada izquierda inmediatamente. Ella tenía 25 años, pero 2 embarazos en el gueto habían destruido su cuerpo físicamente. Murió en cámara de gas exactamente 2 horas después, sin nunca saber que su hermana menor había sido salvada temporalmente por tener manos callosas. El procesamiento y el encuentro. Sara fue procesada mecánicamente con 200 otras mujeres seleccionadas temporalmente para trabajo. Las llevaron a un edificio largo donde las SS ordenaron desnudarse completamente bajo amenaza de golpizas. Dejen absolutamente toda la ropa aquí. Recibirán ropa nueva apropiada. Absolutamente todas las posesiones fueron confiscadas sistemáticamente. El violín que Sara había cargado cuidadosamente desde Watch a través del gueto y en el transporte fue simplemente tirado en una pila enorme con otros instrumentos musicales para ser eventualmente enviado a Alemania. Fotografías familiares preciosas fueron quemadas inmediatamente. Anillos de boda eran arrancados violentamente de dedos, a veces rompiéndolos. El cabello fue rapado completamente por prisioneros del Sonderkommando usando máquinas eléctricas desafiladas que arrancaban mechones dolorosamente y cortaban cuero cabelludo causando sangrado. Después fueron empujadas a duchas, que esta vez eran duchas reales, donde agua helada salió por exactamente 30 segundos. No se proporcionó jabón o toallas. Después recibieron uniformes a rayas que no correspondían remotamente a tamaños corporales. Sara recibió un vestido 3 tallas demasiado grande que arrastraba en el suelo y zapatos de madera 2 tallas demasiado pequeños que causaban ampollas dolorosas inmediatas. Un SS Unterscharführer llamado Hans Müller supervisaba rutinariamente este proceso de admisión como lo había hecho cientos de veces durante 2 años. Él tenía 34 años, originario de Múnich, miembro de las Waffen-SS desde 1938, veterano de las campañas militares en Polonia y Francia, asignado a Auschwitz en mayo de 1942.
había estado presente pasivamente durante el procesamiento de literalmente cientos de miles de judíos en los 2 años siguientes. Era eficiente, seguía órdenes sin cuestionar, no mostraba emoción visible, un engranaje perfectamente funcional en la máquina industrial de genocidio. Pero ese día algo cambió completamente cuando vio a Sarah emergiendo empapada de las duchas. Mueller reconoció instantáneamente a Sarah, aunque esto no debería haber sido remotamente posible, porque nunca la había visto antes en toda su vida. Pero en su vestido, a rayas completamente empapado, arrastrándose sobre su cuerpo demacrado extremadamente delgado. Ella se parecía exactamente a su hermana menor, Anna, quien había muerto trágicamente de tuberculosis en Múnich en 1938 a los 19 años. Exactamente los mismos ojos, exactamente la misma estructura facial, exactamente la misma manera característica de pararse con hombros ligeramente encorvados hacia adelante. Era semejanza tan inquietante y perturbadora que Mueller literalmente se detuvo físicamente y la miró fijamente durante varios segundos, violando protocolo estricto de las SS, que requería que los guardias trataran a los prisioneros como ganado sin ninguna individualidad reconocible. Sarah notó al oficial mirándola fijamente y asumió naturalmente que era preámbulo típico a violencia, porque guardias SS frecuentemente miraban a prisioneras jóvenes antes de golpearlas sádicamente o seleccionarlas para abuso sexual sistemático. Ella inmediatamente bajó sus ojos, siguiendo el protocolo universal de supervivencia. Nunca hacer contacto visual directo con las SS. Nunca llamar atención a ti misma, ser completamente invisible. Pero Mueller continuó mirando fijamente y después hizo algo completamente inexplicable que violaba todo su entrenamiento ideológico. Preguntó directamente en alemán. ¿Hablas alemán? Sarah, quien había aprendido alemán fluido de su padre, respondió automáticamente sin pensar. Ja, Herr Unterscharführer. Y esa respuesta simple de exactamente 2 palabras alemanas cambió completamente su destino, porque Mueller, en ese preciso momento, tomó una decisión irracional que violaba absolutamente todo su entrenamiento de años, su ideología nazi internalizada, sus años de condicionamiento psicológico en las SS. Decidió instantáneamente que esta prisionera judía que se parecía a su hermana muerta no moriría en Auschwitz si él podía evitarlo de alguna manera. La selección y los 30 segundos. 3 meses después, en octubre de 1944, Sarah había sobrevivido trabajando en el almacén llamado Canadá, donde prisioneros clasificaban posesiones confiscadas de víctimas gaseadas. Era uno de los trabajos relativamente menos letales en Auschwitz, porque estaba adentro protegido del clima brutal y los prisioneros podían ocasionalmente robar pequeñas cantidades de comida escondida en equipaje. Mueller discretamente se había asegurado que su nombre no apareciera en listas de selecciones periódicas, donde prisioneros debilitados eran rutinariamente enviados a las cámaras de gas para mantener eficiencia laboral. Cuando supervisaba formaciones matutinas, se aseguraba que Sarah estuviera en filas traseras, donde era menos visible para oficiales superiores, buscando prisioneros débiles. Sarah no sabía que estaba siendo protegida activamente. Asumía que simplemente había tenido suerte estadística extraordinaria. El 12 de octubre de 1944, Sarah fue despertada abruptamente a las 4:00 am por guardias SS, gritando que absolutamente todas las prisioneras del bloque 17 donde vivía debían reunirse inmediatamente en la Appelplatz principal. Reuniones sorpresa nocturnas invariablemente significaban selección, donde prisioneras demasiado débiles para trabajar eficientemente serían seleccionadas para exterminio inmediato. 600 mujeres del bloque 17 se formaron en la Appelplatz en oscuridad completa, temperaturas cerca de congelación, lloviendo ligeramente. Llevaban solamente sus vestidos delgados a rayas, sin ninguna ropa interior o abrigos. Esperaron 2 horas completas paradas completamente inmóviles,
mientras oficiales SS preparaban meticulosamente la selección. Mujeres colapsaban regularmente por hipotermia o agotamiento. Cuando alguien caía, las guardias inmediatamente las golpeaban brutalmente con rifles, exigiendo que se levantaran. Si no podían levantarse inmediatamente, eran arrastradas hacia un camión y llevadas directamente a las cámaras de gas. A las 6:15 a.m., con primera luz débil, el doctor Joseph Mengele llegó personalmente acompañado por 6 oficiales SS, incluyendo Müller. Mengele realizaba selecciones con teatralidad sádica característica. Silbaba ópera de Wagner, mientras señalaba mecánicamente izquierda o derecha. Ocasionalmente hacía comentarios en voz alta sobre defectos físicos de prisioneras, como si estuviera evaluando ganado en feria agrícola. Esta tiene piernas visiblemente torcidas. Diría casualmente, esa tiene cara asimétricamente fea. Reduciendo sistemáticamente humanos a especímenes defectuosos que requerían eliminación higiénica. La fila avanzaba eficientemente. Sara contaba obsesivamente cuántas mujeres eran enviadas a cada dirección, tratando desesperadamente de calcular probabilidades estadísticas. Parecía aproximadamente 60% señaladas a la izquierda, significando muerte inmediata. 40% señaladas a la derecha, significando trabajo continuo temporalmente. Cuando finalmente llegó su turno, después de esperar aterrorizada durante horas, Mengele la evaluó brevemente con sus característicos ojos completamente fríos y muertos. Ella se paró lo más derecha físicamente posible, tratando de parecer fuerte, aunque pesaba solamente 37 kilos y apenas podía mantenerse de pie sin tambalearse. Mengele señaló definitivamente izquierda, hacia muerte. Sara caminó mecánicamente hacia la izquierda en completo trance psicológico. Su cerebro no procesaba completamente lo que acababa de suceder, aunque simultáneamente comprendía perfectamente. Se unió a una columna creciente de aproximadamente 350 mujeres, todas seleccionadas para muerte inmediata. Guardias SS las organizaron y comenzaron a marcharlas hacia Crematorio Tresir, que estaba ubicado a exactamente 400 metros de distancia. La marcha tomó aproximadamente 5 minutos a paso regular. Con cada paso, Sara calculaba obsesivamente cuánto tiempo exactamente le quedaba de vida. 5 minutos de marcha. Tal vez 10 o 15 minutos, esperando afuera mientras el grupo anterior era procesado completamente. 2 o 3 minutos para desnudarse bajo supervisión. Entonces, dentro de la cámara de gas, donde tardarían aproximadamente 15 minutos en morir, después de que el Zyklon B fuera introducido. Müller había observado toda la selección matutina sin poder intervenir directamente, de ninguna manera obvia. Cuando vio a Mengele señalar a Sara hacia la izquierda, hacia muerte, sintió algo que no había sentido en 2 años completos trabajando en Auschwitz. Pánico genuino, visceral, no por sí mismo, sino por otra persona. Era sentimiento tan extraño y desconocido que inicialmente no lo reconoció o comprendió. Después, comprendió con claridad absoluta que si no actuaba inmediatamente y decisivamente, Sara estaría definitivamente muerta en exactamente 20 minutos, y la ventana temporal para actuar era medida literalmente en segundos, antes que la columna alcanzara el crematorio. Escaneó mentalmente todas las opciones disponibles y encontró exactamente una que podría funcionar: inventar un traslado falso al Sonderkommando. Las unidades especiales de prisioneros forzados a trabajar en los crematorios tenían cierto estatus porque su trabajo era considerado absolutamente crítico. Müller corrió adelante de la columna hasta donde Sara caminaba cerca del centro. Gritó autoritariamente su número de prisionera, A2-17-03, seguido de Sonderkommando Transfer, Heraus, Schnell. Agarró físicamente su brazo y la sacó violentamente de la fila mientras otros guardias miraban pero no cuestionaban, porque Müller proyectaba autoridad absoluta que implicaba órdenes de oficiales superiores.
Sara estaba en shock psicológico absoluto total. No entendía remotamente qué estaba sucediendo. Müller la empujó rápidamente hacia un edificio adyacente, lejos de la columna que continuaba marchando inexorablemente hacia el crematorio terrestre. Una vez dentro, donde otros guardias no podían ver ni escuchar, Müller susurró urgentemente en alemán: «Te pareces exactamente a mi hermana muerta. No puedo salvarte permanentemente, pero esto te da tiempo. Trabaja en Canadá. Mantente invisible. No menciones esto a absolutamente nadie nunca». Después la entregó a una capo del almacén, diciendo que era transferencia rutinaria del Sonderkommando, aunque, obviamente, no había ninguna documentación oficial. La capo simplemente asintió y asignó a Sara a clasificar abrigos sin hacer preguntas, porque en Auschwitz hacer demasiadas preguntas era extremadamente peligroso para todos. En crematorio terrestre, exactamente 348 mujeres fueron asesinadas en la cámara de gas entre las 2:47 p.m. y las 3:15 p.m. Ese día, según registros alemanes meticulosos que sobrevivieron. Sus cuerpos fueron cremados durante las siguientes 12 horas. Sus cenizas fueron esparcidas en estanques cerca del campo. No quedaron registros de sus nombres individuales porque la eficiencia alemana en documentar víctimas había colapsado completamente bajo el volumen masivo de matanzas en 1944. Sara debería haber sido número 349 en esa cámara de gas, pero no lo fue porque exactamente 30 segundos de decisión irracional de un guardia nazi crearon diferencia absoluta entre existir y no existir. Legado y significado. Sara Lev cambió su apellido después de la guerra porque no podía soportar escuchar Leibowitz. Sobrevivió a Auschwitz, sobrevivió la evacuación caótica de enero de 1945, emigró a Israel en 1946, se casó con otro sobreviviente en 1948, tuvo 2 hijos, eventualmente 5 nietos y 11 bisnietos. Vivió hasta 2008, muriendo a los 86 años rodeada por familia que existía solamente porque 30 segundos de compasión inexplicable alteraron historia. En su testimonio grabado para Yad Vashem en 1978, mencionó brevemente al guardia que la salvó, pero no elaboró, porque historias de nazis mostrando humanidad eran consideradas controversiales. Solo en 1994, 50 años después, contó la historia completa a su nieta en entrevista de 6 horas, que eventualmente fue depositada en archivos universitarios. La historia de Sara presenta dilema moral que académicos todavía debaten. Hans Müller era guardia SS, que participó en genocidio de cientos de miles. Su trabajo diario involucraba facilitar exterminio industrial. Por cualquier medida era criminal de guerra, y sin embargo salvó una vida por razón puramente sentimental. Entonces, ¿cómo evaluamos moralmente a tal persona? Algunos argumentan que salvar una vida no absuelve, participación en asesinato masivo, que permitir narrativas de nazis buenos distorsiona realidad histórica. Otros argumentan que precisamente porque era perpetrador ordinario, su acto es significativo porque demuestra que incluso dentro de sistema totalitario diseñado para eliminar compasión, individuos podían elegir resistir momentáneamente. Sara misma nunca resolvió esta ambivalencia. En su entrevista de 1994 dijo: «Müller me salvó, y por eso viví para tener descendientes. Entonces, en sentido real, él es responsable de que toda mi familia exista. Pero también Müller facilitó la muerte de mi hermana Rachel y probablemente cientos de otras personas. Entonces, ¿cómo puedo estar agradecida a mi asesino?». No hay respuesta satisfactoria. Solo vivo con la contradicción absoluta. Los 30 segundos entre cuando Mengele señaló a Sara hacia muerte y cuando Müller la sacó de la columna representan la fragilidad absoluta de vida durante el Holocausto, donde destino era determinado por factores completamente fuera de control de víctimas. Sara sobrevivió porque su cara accidentalmente recordaba a Müller, su hermana muerta.
Si hubiera tenido cara diferente, estaría muerta. Si Müller hubiera estado enfermo ese día, ella estaría muerta. Si hubiera caminado 2 posiciones diferentes en la columna, ella estaría muerta. Esta aleatoriedad brutal es porque sobrevivientes experimentan culpa del sobreviviente, preguntándose constantemente por qué vivieron cuando millones igualmente merecedores murieron sin razón discernible. Sarah Lev murió en 2008 rodeada por familia. Sus últimas palabras, según su nieta, fueron en alemán, aunque había evitado hablar alemán durante 60 años. Danke Hans, significando gracias Hans. Agradecimiento final a hombre cuyo nombre completo nunca supo, cuyo destino nunca descubrió, quien era simultáneamente su salvador y asesino de su familia. Contradicción que llevó hasta su último aliento consciente. Los archivos de Auschwitz muestran que el 12 de octubre de 1944 fueron asesinadas 348 mujeres en crematorio Terset entre las 2:47 p.m. y las 3:15 p.m. El registro no incluye nombres, solo el número total, porque la burocracia alemana había colapsado bajo volumen. Una de esas 348 fue Rachel Leibowitz, quien murió sin saber que su hermana había sido salvada 30 segundos antes. 30 segundos separaron vida de muerte. Una mentira salvó una vida. Un perpetrador se convirtió en salvador por un momento irracional. Una sobreviviente vivió con gratitud y horror entrelazados inseparablemente. Y todos heredamos la obligación de recordar no solo los millones que murieron, sino también los momentos imposibles, cuando algunos fueron salvados porque cada vida salvada era victoria contra máquina diseñada para eliminar toda humanidad. Contar estas historias es resistencia continua contra olvido, que es la muerte verdaderamente final.